Hola, hola. Ya tenemos más de 2 minutos sin asistentes. Hola, chicos. Ustedes llegan y no saludan. Los estoy viendo hace rato que llegan y se sientan y no saludan a los que ya estábamos aquí. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Yo estoy más bien que Gómez. Creo que depende de en qué momento de su vida hablemos, pero ok. ¿Cómo dice? Bueno, como que hubo momentos en los cuales estuvo bien y otros en los que, bueno, qué mal día para hacer comer, ¿no? No entendí eso. Bueno, aquí ya estamos unos cuantos, ¿no? Ustedes pueden ver quiénes están sentados a su lado.
¿Qué cuentan? ¿Qué preguntan? ¿Qué tienen por ahí en lo cual yo pueda ayudarlos? Porque observo que los estudiantes siguen llamando a esto clase, pero en realidad no es una clase. A veces termina convirtiéndose en clase, pero no es una clase, es una sesión, una reunión en la que los estudiantes traen preguntas, dudas, consultas, descubrimientos. Me gustó mucho cuando encontré esa palabra. Asombros, etcétera, acerca de la clase que fue grabada para esta semana, para la semana correspondiente, y el material que han estado revisando, las actividades que han estado respondiendo. ¿Qué tiene por ahí con respecto a eso? Ah, muy bueno, esto va a durar poco. Ya me decía yo que el hecho de que pasaran 5 minutos calladitos ahí frente a mí era buena señal. Bueno, yo remarqué unas cosas que copié. En Ujú. cuanto a lo de mundos posibles, dice que hay entidades que son ontológicamente homogéneas. Y no entendí mucho a qué Yo, se tam- referían con eso. yo tampoco. Ah, Vamos a ver. Eso está, si tuviera la lámina, si tuviera el archivo de las láminas, sería más sencillo. Pero lo que tengo es el video. Eso lo escuchaste en el video, ¿verdad? sí, está en el video. También debe estar en el artículo que envié yo, que puse en el foro hace unas horas, pocas. Mejor me voy a ir al foro. Eh, que creo yo que ese es el texto más sencillo que me he encontrado sobre este asunto. Ajá. ¿Te acuerdas? Eh, ¿Te acuerdas? No, les pregunto a todos. ¿Qué significa ontológico? Bueno, viene de ontología, que es como lo que estudia al ser, no sé, El estudio del ser. Muy bien. ¿Y qué significa homogéneo? que no hay irregularidades o cosas diferentes. Ujú. Estás traduciendo muy bien. Entonces, ¿ahora qué será homogeneidad ontológica? U ontológicamente homogéneo. Que el ser es homogéneo, que el ser está bien, ser está, no es una cosa toda mal hecha, que no tiene forma. No es heterogéneo. No está mezclado con otros elementos, ingredientes de otra cosa. Bueno, aquí uno de ustedes, déjame ver quién fue, González, que acaba de llegar, en su resumen, que me parece muy buen resumen que puso en el foro, pone mundos posibles, lo que ella entresaca de los mundos posibles. Representación de lo real a través de objetos simbólicos en un mundo ficcional. En los mundos posibles, para alcanzar este nivel de realidad, debe haber homogeneidad ontológica, es decir, mensajes coherentes y lógicos que representan la realidad en la ficción. Por otro lado, si se crean entidades que no se relacionan con nuestra realidad, se estaría creando una falacia mimética. Mejor no nos metamos ahí todavía porque ya eso parece otra vez una grosería en griego, ¿no? Nos vamos a poner a decir groserías en griego, nos vamos a insultar. Dice, en los mundos posibles, para alcanzar este nivel de realidad, debe haber homogeneidad ontológica, es decir, mensajes coherentes y lógicos.
La, la homogeneidad ontológica se refiere a que aquello que ponemos en la ficción tiene que ser coherente, tiene que ser homogéneo. No es que vamos a crear un, un ser, que ahorita me estoy acordando de un ejemplo que contradice lo que estoy a punto de decir, pero ya vamos por partes. No vamos a crear un ser que es mitad mujer y mitad pez, ¿no? ¿Cómo funcionaría ese ser y cómo funcionaría el mundo ficcional o el mundo en el cual se desenvuelve ese personaje si es mitad mujer y mitad pez? Estoy esperando que alguien diga, profe, pero eso es una sirena. Ok, una vez creada la sirena en la imaginación, en la ficción, la sirena tiene que ser coherente. ¿Se acuerdan de cuando la semana pasada el profesor Sarcos dice, em, el lector exigirá, que es una de las cláusulas, digamos, que se aceptan en el pacto ficcional? Creo que era la última que ponía. En la ficción, o para que haya pacto ficcional, el lector acepta que el lobo de la Caperucita habla, pero al mismo tiempo exige que el lobo se comporte como lobo. Y el lobo de Caperucita, aunque habla, se comporta como lobo. Él está acechando a la Caperucita, lo está esperando, luego le monta una trampa, se adelanta, corre más rápido que un ser humano, se mete por alguna parte se mete. Bueno, en el cuento dice que entra en la casa de la abuela por la puerta, pero bueno, esa es parte de su humanización. Hace dentro de la casa otra fechoría de lobo, espera a su nueva víctima y luego ataca a la Caperucita. Es mentiroso como el lobo, es tramposo como el lobo, porque es un lobo. Entonces, es homogéneo. Así como la sirena se comportará como sirena. Ah, se comporta como mujer en su parte humana, se comporta como pez en su parte piscícola, ¿cómo se dice eso? Entonces, es homogéneo, el personaje de la sirena incluso es homogéneo porque tiene el comportamiento que podría esperarse de ella. El mundo de la sirena es homogéneo porque es como habría que esperar que fuera. No sabemos cómo sería el mundo de la sirena porque para comenzar, las sirenas no existen, pero si existieran serían más o menos como las describe, supongo yo que Hans Christian Andersen y otros autores que han escrito sobre sirenas. Eh, si existieran, está entrando gente que no los había visto. Si existiera, serían más o menos así. Cada autor creará el mundo de la sirena, el mundo de los unicornios, el mundo de los cronopios de Julio Cortázar, como cree que debería ser. Y a partir de ahí, tiene que ser homogéneo. Su ser tiene que ser homogéneo. Se altera, no funciona y por tanto no es creíble si tiene elementos de otros mundos, elementos de otros seres, ficticios o reales. Sobre todo se trata de un asunto de, de coherencia. Bueno, homogeneidad también, pero lo que quería decir era coherencia. Tiene que ser coherente. En los mundos posibles, para alcanzar este nivel de realidad debe haber homogeneidad ontológica, es decir, mensajes coherentes y lógicos que representan la realidad de la ficción. La realidad de la ficción, o sea, la realidad dentro de la ficción, porque la ficción tiene que imitar de alguna manera la realidad parcialmente, casi siempre, para que el lector sea capaz de reconocer alguna cosa y entender la historia. Em, por otro lado, si se crean entidades que no se relacionan con nuestra realidad, hay una falacia. Falacia mimética. ¿Qué significará eso?
que la simulación, porque de eso se trata la mímesis, de la simulación de la realidad, la simulación de la realidad termina siendo engañosa, como una falacia. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, eh, mira, como hay tantos accidentes en la calle, eh, tú ve manejando, pero ve muy rápido. Aumenta mucho la velocidad y no te pares en los semáforos y no importa si va gente cruzando la calle. Tú aumentas mucho la velocidad porque entre menos tiempo pases en la calle, menos posibilidades tienes de tener un accidente. Eso es una falacia. Está claro que nos están engañando, para terminar pronto con eso. Es una falacia porque en realidad lo que habría que hacer para evitar accidentes es ir con cuidado. No importa si te demoras más. Y nos están diciendo que para que no haya accidentes te tienes que demorar menos. Una falacia. Y ustedes, no hace falta que les explique eso. En la simulación, en la ficción también puede haber eso. Ah, con el pretexto de que, de que en la literatura estamos simulando la realidad, puede ser que nos quieran meter gato por liebre, que nos quieran hacer creer un ser, una situación, una historia que en realidad no es coherente en sí misma. Una realidad en que los lobos a veces se comportan como lobos, a veces como gatos, a veces como hombres, a veces como dinosaurios, a veces como seres increíbles, a veces como, no sé, no son coherentes, no son uniformes. La uniformidad ontológica se refiere a que el ser del personaje, e incluso podríamos llegar a decir de las situaciones que nos presentan en la ficción, tiene que ser coherente. Porque si no es coherente, no es comprensible. Y ya es bastante con que tenga uno que ponerse a imaginar cosas ficticias para que además nos pongan en la tarea de corregirle la plana al autor. Oye, eso no salió mal, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, ya entendí, ya entendí. Uf, qué bueno, porque yo sigo igual. Ay, ustedes no tienen sentido del humor. Bueno, A es ver, como chicos, que, no sé, nunca vamos a entender bien porque es como ser o no ser, ser, puede que no. Mm. no, no es verdad que nunca vayan a entender bien. Sí, llegará un día en que de tanto tratar este asunto lo entenderán bien. Pero sí es cierto eso que dices, que es, que no es, que a veces sí, a veces no, que a veces puede ser y a veces no. Sí, eso sí, es así. Yo tengo un amigo que estudió conmigo y daba clases en la escuela de letras que dice, en la literatura todo es al mismo tiempo que no es. Y bueno, yo puedo agregar, y hay ocasiones en que simplemente puede ser, porque para seguir con García Márquez, qué fastidio. Aquella muchacha que se eleva en cuerpo y alma en 100 años de soledad, bueno, yo no sé si es o no es, pero sí puede ser. O a lo mejor no puede ser, pero es, porque los que leímos el libro la vimos volar. Entonces, ciertamente así será siempre en, en estos estudios. Em, a veces sí, a veces no. Y en otro contexto puede ser. En literatura todo es al mismo tiempo que no es. Aquí Adara dice, el ser o no ser de Shakespeare. No sé si será, si el ser o no ser de Shakespeare se refiere a estas cosas, Adara, porque parece más que esa reflexión que hace Hamlet acerca del ser y no ser, parece que se refiriera más a la vida y la muerte. Ser en el sentido de vivir, no ser en el sentido de morir, porque con eso termina esa reflexión, ese verso, bueno, ese poema, de esa escena, ¿no? Ser, no, termina vivir, morir, más nada. Así termina esa escena. Entonces quizás se refiere a vivir y no morir, vivir y no vivir. Pero aquí se trata de la
No, Shakespeare puede ser que se refiera a vivir y morir. Aquí se parece que se tratara del hecho de tener existencia o no tenerla. Y cuando digo tener existencia me refiero a tener existencia ficticia, que ya es no tenerla realmente, tener existencia ficticia o no tenerla. Ser o no ser dentro de la ficción. Si lo ponemos así, sí. Sí, si lo ponemos así, sí, pero más bien parece que el ser o no ser de Shakespeare se refiere a vivir o morir. Porque ese era el problema que tenía eh, Hamlet. Bueno, digamos que uno de los grandes problemas que tenía Hamlet. Hamlet eh, eh, se quiere vengar, eso implica muerte, ¿eh? Porque su tío ha matado a su padre. Él queda sin padre porque su tío ha matado al rey que es su padre. Y entonces él quiere vengarse y eso exige que mate también al rey, al nuevo rey que es su tío. Y bueno, ya ustedes saben el tamaño de esa tarea, ¿no? Yo decido matar a alguien, eso no es una cosa que lo deje a uno bien parado psicológicamente. Él está entre esas dos, la vida o la muerte. ¿Qué más tienen por ahí? Bueno, en el video se habló de autoanulación, porque Mm. el profesor dijo que bueno, que cuando los mundos ficcionales son textualmente determinados, que no se pueden cambiar. Pero luego habló de varios tipos de autoanulación ahí que yo no sé, no entendí mucho, pero yo simplemente pensé en el caso de la J.K. Rowling, de la autora de Harry Potter, porque es como que ella escribió su libro, ajá, bien, y de repente ella toda loqui en Twitter de que, ay, sí, historia, esto pasó y esto pasó, pero ella nunca lo escribió, entonces ella estaría autoanulando verbalmente su historia. Es que no se autoanula porque es que no se puede, según yo, No, porque ya está no, escrito. ciertamente. No, ella no puede anular lo que está escrito en una novela con un mensaje de Twitter. Así como, por ejemplo, el presidente de la República no puede decretar bueno, que está prohibido tomar ron después de las 7 de la noche en Twitter. Eso tiene que ser un documento que esté sellado y firmado por el presidente. Y además de eso, publicado en la Gaceta Oficial. Eso no es que de repente a él se le ocurrió prohibir esto y como lo puso en Twitter hay que hacerle caso. ¿No? Y el gentío que no va a ver eso en Twitter, el gentío que no tiene Twitter. O sea, no es ontológicamente homogéneo. O sea, no es coherente con la ley. Para que se autoanule, tiene que aparecer en la historia. Para que se autoanule una historia, que más bien habría que eliminarla, lo cual es imposible, eh, bueno, quizá habría que escribir otro libro en el cual echa por tierra todo lo anterior. Am, Creo que es lo que dice Mijares, ¿no? Que quizá tendría que escribir el octavo libro de Harry Potter. Y quizá no sea buena idea, porque, bueno, no, ahora estoy viendo que quizá no sea buena idea ni mala idea tampoco, porque eh, por más que escriba en contra de todo lo que pasó en Harry Potter, en 8 libros, en 20, por más que escriba el doble de los libros para contradecir la historia original va a seguir existiendo porque esos libros no van a esfumarse, no van a vaporizarse porque ahora de repente la autora quiera anular. No, eso no puede existir. A ver, dice aquí Suárez, quizá que se escriba un libro diciendo que todo era un sueño. Sí, eso a veces se ha hecho. Eh, y hay ocasiones en que los autores que hacen eso, bueno, les queda bien, ¿no? Em, La vida es sueño de Calderón de la Barca termina precisamente así. Termina diciendo, eh, todo es sueño y los sueños, sueños son. Termina diciendo que la vida toda es un sueño.
Y como los sueños son sueños, es decir, no son realidad, bueno, hasta se puede entender que la vida no existe. Pero yo me veo la mano y pienso que sí. Y veo otros libros, otras historias, otras literaturas y veo, sí, en realidad sí existe. Aquí habla de eso. Incluso la vida existe tanto que incluye la ficción. A ver, este tipo de cuentos en donde todo resulta que era un sueño, ¿cuenta como autoanulante? Chica, no lo sé. Ahora no estoy bromeando, porque en realidad el concepto de la autoanulación para mí es nuevo, pero bueno, si se refiere solamente eh, a que el narrador o el autor, quien sea, eh, afirma esto que acaban de leer, estas 35.000 páginas que acaban de leer, era un sueño, es decir, no existe, o eh, no era verdad, esto me lo inventé yo. No sé si eso se tiene, si es así, no sé si eso tiene sentido, porque es que desde el principio, como hemos estudiado desde la semana pasada, cuando uno abre el libro, así decía Sartre, cuando uno abre el libro, ya está aceptando que eso es ficción. Eso no es estrictamente real. Tiene elementos de realidad porque de alguna parte me tengo que agarrar para poder comprender y aprender algo de ahí, pero no es realidad. Después de que yo hice ese pacto de aceptar que aquello no era verdad, me dicen, mira, no era verdad, bah, en realidad no me está diciendo nada nuevo. Que tú lo quieres eliminar, bueno, ve a la Biblioteca Nacional y róbate los libros y quémalos. Uy, qué horror. Para mí, ese concepto de autoanulación, que repito que es nuevo para mí, es medio absurdo. Quizás es arriesgado lo que digo, quizás no lo debería decir, pero ¿para qué sirve? Si desde el principio estamos convencidos y todos de acuerdo en que es ficción lo que estamos leyendo, o la película que estamos viendo, o la obra de teatro, o uno va pasando por una plaza y ve que un viejo está contando cuentos y se detiene a escuchar. Bueno, por más que eso le haya pasado a él lo está contando con algo de creatividad y eso lo hace ficción. Opinión polémica. Ups, unpopular opinion. Eh, ¿Será lo mismo popular, opinión polémica que unpopular opinion? Bueno, eso es No, como un slang que utiliza la gente ahorita, que es como que, bueno, sí, todo el mundo ama las manzanas verdes, pero yo, que soy diferente de todos, pues, un popular opinion, yo no me gustan las manzanas verdes. Eso es como ok, decir opinión polémica, pero nueva. sí, lo que pasa es que una opinión impopular es una opinión a la que todo el mundo se opone. Y aquí hablamos de uno solo que se opone a la que es popular porque todo el mundo está de acuerdo. Entonces sí, entiendo. Eh, sí, es verdad. A mí me parece que eso es como medio absurdo ese concepto. De todas maneras, esta no es la única semana que tenemos para entender ese concepto, ni ningún otro. Esto es una cosa que uno va aprendiendo con los años. Ya les he dicho que yo no le ponga fecha de cierre a mis foros porque bien puede suceder que un estudiante e incluso el profesor, 2 meses después que empieza el curso, ¡pum! Se le prende el bombillo con respecto a una idea que no había captado bien, un detalle del que no se había dado cuenta y que le aclara todo. Y puede volver al foro y decir, ah, ustedes saben qué, miren, acabo de comprender esto, que hace 2 meses declaré aquí que no había entendido. Si se cierra el foro, ya perdimos esa oportunidad. Y no me refiero a perdimos esa oportunidad porque la cosa vale puntos y que sí, no, perdimos la oportunidad de expresarlo y le quitamos a los demás la oportunidad de ver cómo aparece esa nueva idea, ese nuevo conocimiento, e incluso de que nosotros mismos lo que creíamos que lo habíamos entendido, lo entendamos mejor. En ese sentido, les digo también, aumentando, ampliando el foco, que una cosa que no se entienda bien esta semana, bien puede ser que dentro de 2 se entienda mejor. ¿Quién sabe si lo que nos falta es
la lectura dentro de 5 semanas. Si hubiéramos metido esa lectura esta semana, a lo mejor todo estaría claro ahora. El conocimiento se va construyendo poco a poco, o puede ser rápido, pero se va construyendo. Entonces uno no tiene que angustiarse porque en los primeros intentos no lo ve claro. Se va a ir aclarando. Momento de realización en la 5ª semana, poco a poco. Bueno, entonces si no hay más nada, chao. No, estoy bromeando. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, yo tenía dudas, era con eso de ese concepto todo extraño de autoanulación, pero yo dije, no, bueno, X. Pero un concepto que, no sé, me interesó, esto de la metaficción, que yo lo interpreté como que rompen la cuarta pared, como en las películas, ese es el elemento para interactuar con el lector, pero como en los libros, no sé. ¿Sería así? Sí, la metaficción tiene su relación con la cuarta pared, que es un concepto que yo conozco como teatral. Es más difícil de lograr en el cine, por supuesto, porque los actores no están ahí frente al... Ay, ¿qué pasó aquí? Perdón, un momento. Ok. En el cine los actores no están ahí frente a frente, en carne y hueso, frente al espectador. En el teatro sí. Y en el teatro entonces es más fácil romperla. Yo diría que quizá en el cine es imposible. La metaficción se refiere en general al hecho de que el autor utiliza el hecho de estar creando ficción, el hecho de estar escribiendo para hablar de la historia que está creando. Al mismo tiempo que cuenta la historia, habla de cómo la está contando, de cómo la está creando. Hay autores que usan trucos como, por ejemplo, poner notas a pie de página. Dice, había una niña llamada Caperucita Roja que vivía con su mamá en el bosque. Y pone un asterisco. Y abajo en la página pone. Claro, era peligroso que la niña viviera solamente con su mamá en el bosque, porque en el siglo XVII, una mujer sola con una niña está indefensa y hay peligros y qué sé yo. Estoy inventando a medida que voy diciendo, ¿no? Ajá. Entonces, él mismo está diciendo un elemento que quizá no sea verosímil, pero bueno, lo explica y lo utiliza como atractivo para la historia y lo utiliza para contar. Em, el ejemplo que pones, la comparación que haces con la cuarta pared es interesante y se puede hablar de él o reflexionar sobre él con una película de Woody Allen titulada La Rosa Púrpura del Cairo. A ver quién ha visto esa película. Levanten la mano. ¿Nadie ha visto La Rosa Púrpura del Cairo? Vamos a buscarla para verla ahora mismo, en este instante. Ah, qué lástima, porque es una película fantástica. No solo es fantástica porque es literatura fantástica, sino porque es una película maravillosa y buenísima. Eh, es fantástica en los dos sentidos. En La Rosa Púrpura del Cairo, una muchacha que se llama Cecilia, que es personificada por la actriz Mia Farrow, va todas las mañanas o mediodía, no sé, va todas las mañanas al cine, en esas sesiones de cine que eran eh, continuas, sino continuado. Todo el día pasaba la misma película una vez tras otra y uno entraba al cine cuando le daba la gana y veía la última mitad y después volvía a verla. Y si quería quedar 3 horas, 6 horas en el cine viendo la película 3 veces, 7 veces, 8 veces, tenía derecho a quedarse ahí para siempre, a menos que le dieran ganas de hacer pipí. No te preocupes, Grecia, que poca cultura tenemos todos y eso se va
curando con el tiempo. Eres joven todavía. Entonces Cecilia va todas las mañanas al cine y ve la película Rosa Púrpura del Cairo. Y como la película es protagonizada por un actor famoso, tipo guapo, ¿no? Alto, delgado, tú sabes, un, un actor de cine de Hollywood de los años 20. Al igual que ahora, tenían que ser así, como son los actores de Hollywood. Eh, bueno, ahora no se peinan, en esa época se peinaban. Y ella llora todas las mañanas con la película. Y hay un momento en que siente que está enamorada de él. Bueno, está enamorada del actor, pero en este caso, viendo la película todos los días, se enamora también del personaje. Y el personaje en esa película que ella está viendo dentro de la película es sí, un explorador, un científico que viaja a África, más bien a Egipto específicamente, a buscar una joya que se llamaba la Rosa Púrpura del Cairo. Y hay un momento en la película en que ella va llorando, ya entra llorando porque se ha peleado con el marido, que le pega, que la maltrata, que no la quiere, que la abandona, etcétera. Y ella entra llorando al cine y desde el principio el personaje en la pantalla como que se fija que ella entra y que viene llorando. Fíjense en esto que es tan interesante para estudiar la ficción. Nosotros estamos en la realidad y estamos viendo, o lo que se llama realidad, estamos viendo una película, ficción, en que un personaje está viendo una película que es un segundo nivel de ficción. Y un personaje de ese segundo nivel de ficción, que es el personaje del explorador, mira hacia afuera de su realidad ficticísima y se da cuenta, observa que hay un personaje del nivel superior de ficción de él que está llorando. Y a mitad de película, la muchacha sigue llorando y el personaje interrumpe una conversación que está dentro de la película, que está dentro de la película, y sale de la pantalla y camina hacia ella en el cine y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Vente conmigo y se la lleva fuera del cine. Como dirían los españoles, ¿no estáis flipando? Am, ese actor, evidentemente, ese actor de esa película, dentro de la película, evidentemente está rompiendo la cuarta pared. Sale de un nivel de ficción y se mete a uno que está por encima del suyo. Y que todavía está en la ficción porque nosotros estamos por encima de eso. Em, Aquí dice Grecia Suárez, si Brad Pitt saliera de la pantalla a abrazarnos por llorarle, jajaja. Ja, ja. Sí, también es verdad, Aisha, eso da susto. Pero bueno, es ficción. Ah, momento, momento. Ay, se me pondrían los pelos de punta si pasara eso, dice Aisha. Qué loqui, tenemos que verla totalmente. Sí, hay que verla. Eh, Después pasa lo que pasa dentro de la película, porque la película trata en realidad de esa aventura que ellos tienen cuando se escapan juntos del cine. Un personaje supuestamente real dentro de la ficción que se escapa a vivir una aventura, un viaje en la ciudad donde están, con un personaje que dentro de su realidad es de ficción. Eh, y puede incluso llegar a ser humorístico porque, por ejemplo, toman un taxi en cierto momento y cuando se van a bajar del taxi, él se baja del taxi y ella se queda adentro, así como mirando para los lados porque él no tiene dinero con que pagar el taxi. Entonces, cuando él se da cuenta de que ella no ha bajado, vuelve a entrar y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no bajas del carro? Y él le dice, fulanito, es que no has pagado. ¿Pagar qué? Él no sabe lo que es pagar el taxi, porque en las películas la gente que toma taxi no paga el taxi, simplemente se le ve que va en el taxi y cuando se baja, pues cierra la puerta. O sea, el detallito mínimo que es pagar el taxi no se presenta en las películas, o por lo menos no se presentaba en los años 20, ¿no? Puede ser que
O mejor dicho, si es importante, se presentaría. Como dice Dolezal, que cuántos hijos tiene Lady Macbeth. De eso no interesa. El otro día me preguntó alguien, mire, ¿y la historia del Evangelio es ficticia? Bueno, si tú te tomas ese libro como literatura, que en la clase de literatura es lo que hay que hacer, si te lo tomas como literatura es ficticio. Claro, porque es que por más precisión que le ponga San Juan al cuento, pues no puede contarlo con toda la precisión de cómo sucedió. Y eso incluso puede resolver el tema antiguo ese y medio tonto de que si Jesús tuvo hermanos o no. Me acuerdo por el asunto de los hijos de Lady Macbeth. Si fuera importante saber si Jesús tuvo hermanos o no, si María tuvo otros hijos, el texto lo diría. Usted no necesita eso para comprender esa historia. Si fuera importante saber si Hamlet estaba de verdad enamorado de Ofelia, que ese es otro detalle que no se sabe en Hamlet, el texto lo diría. Si fuera importante que si Odiseo en la Odisea y en la Ilíada tiene canas o no tiene, el texto diría, tenía canas, o diría, no tiene. Entonces, lo que no existe, lo que no menciona el narrador, no existe y no interesa. Entonces, si en una escena, en una película, no aparece el detallito mínimo, si la cámara no se detiene en la mano del actor, del personaje, que le pone el billete al conductor y este busca en el bolsillo presurosamente las moneditas para darle vuelto, la cámara no se detiene en eso, es porque ese detalle no va a ser utilizado para nada en la historia y usted no lo necesita para interpretar la historia, ni para comprenderla, ni para aprender de él, ni para dar clases, ni nada. Entonces, muchas veces exageramos cuando nos queremos poner a buscar detalles que, bueno, bien podrían saberse en la vida real de una persona, pero en la vida ficticia de un personaje, si no está en el texto, no hace falta. No existe y no interesa. Es más que no hacer falta, es que como no existe, no interesa. Podemos vivir. Hola otra vez, señorita González. Y Aisha es Canelón, ¿no? Sí soy. Bueno, estaba diciendo que si la cámara, el narrador, bueno, vamos a dejar entrar a estos otros dos. Estaba diciendo que si por ejemplo, un director de cine no pone el recuadrito mínimo de que el personaje está poniendo dinero en la mano del taxista y el taxista se busca las monedas para darle vuelto. Si no lo pone, no existe. Y más que no existir en la historia, es que no interesa para nada. Lo estaba diciendo porque, bueno, mira, ya no me acuerdo. Estábamos hablando del rompimiento de la cuarta pared, esta que sí, tiene su conexión con la metaficción. Pero no sé, ya se me quedó muy atrás la metaficción. La metaficción en general es la, la participación del hecho de estar construyendo una historia en la propia historia. Mm, y
ya se me fue el discurso. La interrupción de los 40 minutos es muy nociva, porque seguro que si hubiera terminado de manera natural, el pensamiento no se me hubiera interrumpido tampoco. Pero voy a volver a decir que esas ideas son conocimiento que se va construyendo. Nunca había visto ese apócope de Cónchale. No, No, o no. sea, es otra cosa que dicen los jóvenes, así como un chale. Sí, 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 yo entendí. Es un apócope. No te entristezcas porque ya aparecerá otra vez y volveremos a hablar de eso y quedará claro o más claro la próxima vez. Hola Ortiz. Un apócope es el acortamiento, hacer poco una palabra para, bueno, para pronunciarla más rápido o simplemente para ser creativos. Eh, Cuando uno tiene una hermana llamada Valentina y le dice vale, está haciendo un apócope. Cuando uno dice Juan Pablo II era santo y después dice San en vez de santo, San Juan Pablo, la palabra San es un apócope de santo, etcétera. Todos somos creativos. En realidad estamos usando apócopes todo el tiempo y no nos damos cuenta. Estamos usando metáforas todo el tiempo y no nos damos cuenta. ¿Qué más tienen por ahí? Pero que no sean preguntas difíciles que me hagan sudar. No sean malos conmigo. Malas. Bueno, no sé, fue interesante hablar de la ficción, mundos ficticios, y aquí entre nos, no sé, hay muchos tipos de mundos ficticios. Los que se parecen son similares a nuestro mundo y los que son alejados completamente. Y se suele ver, son las historias más conocidas son las que son similares, o la estructura del universo, no sé, es similar al nuestro. ¿Usted conoce o nos recomienda algún libro, alguna película que sea totalmente opuesta? O sea, de que las leyes sean opuestas y nada parecido. No, yo no recomiendo películas ni libros así porque me vuelven loco. Yo creo que dije el otro día, sí, sí lo dije, en este grupo, que yo no había visto Matrix porque me niego a hacer ese pacto de ficción. No quiero. No quiero hacer ese pacto de ficción. El otro día estaba mi hija viendo Encanto, que la ha visto como 18 veces en 10 días. em, y la primera vez que empezaron, yo estaba aquí en el cuarto trabajando y ella estaba por allá con su prima en la sala. Y la primera vez que oí que cantaban, me dije, no, ya está, ya no me gusta la película. A mí a mí los musicales me molestan y eso está mal, ¿no? ¿Estamos grabando? Sí. Eso está mal. Eso es una manía mía, eso no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, a mí me pasa, que me molesta que la película se interrumpa con una canción. ¿Por qué? Porque en mi pacto no me parece lógico, el pacto que hago yo por aquí, por este lado, que en realidad yo no he conversado con el autor para de verdad ponerme de acuerdo con él, ¿no? De mi lado pasa que yo me estoy esperando que la realidad de la ficción, la realidad dentro de la ficción, se parezca. No es que sea igual, no es que sea la misma, que estoy esperando que se parezca, que sea verosímil, verosímil. Eh, pero yo no ando viendo por ahí por la calle que la gente de repente le hacen una pregunta y da la respuesta cantando y brincando por sobre los bancos de la plaza. Y no me espero eso en la realidad, entonces no me lo espero en el cine donde están simulando la realidad. Rompo el pacto cuando veo una canción o una película y me
me tengo que ir para el manicomio porque eso no lo debería hacer. Y con Matrix no quiero hacer el pacto porque no, demasiado alejado de cómo veo yo la realidad y cómo veo yo la realidad dentro de la ficción. No que estoy diciendo que la película tiene que ser como es mi mundo. No, 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 señor. Pero sí te puedo recomendar que veas La Rosa Púrpura del Cairo. A todos. Hubo un año en que yo utilicé La Rosa Púrpura del Cairo, la vimos en clase las últimas 2 semanas de clase y la última evaluación del año fue sobre esa película y todo el mundo estaba caminando por encima del piso. Bueno, no siempre caminando por encima del piso, pero digo a 20 centímetros de altura. Estaban levitando, pobrecitos. Qué placer. Aisha, y decías mundos literarios, o mundos ficticios. Sí, lo puedes llamar así, pero en realidad el término es mundos posibles. Se parecen porque son posibles. Se parecen al tuyo, se parecen al mío, se parecen a los nuestros, porque son posibles. Es decir, un mundo en que hay una persona que tiene una hacienda y que cada mes envía a sus peones a que quiten la cerca que hace el límite con la hacienda del lado y que lo ponga 400 metros más allá y que después el dueño de la hacienda del lado se dé cuenta y vaya donde las autoridades y lo denuncie y que las autoridades no hagan nada porque son amigos de esta dueña de hacienda que corrió la cerca y además le paga y tiene un sueldo. Ella le paga un sueldo al prefecto para que no haga nada cuando el otro denuncia. Ese mundo existe en la realidad y existe en la ficción. Esa es Doña Bárbara. Entonces, comprendemos y vemos y disfrutamos el mundo de Doña Bárbara porque ese mundo posible de Doña Bárbara lo tenemos en la realidad también. Y hay mundos posibles que no hemos visto nunca en la realidad, pero somos capaces de ver que son posibles. No hace falta que vengan y nos den un certificado firmado por las autoridades para saber que de verdad ese mundo es posible. Sabemos que es posible porque tiene elementos que parecerían razonables en la realidad. La teoría habla también de mundos posibles imposibles. Por ejemplo, el mundo de la sirenita es imposible, porque, bueno, en primer lugar, es muy difícil hablar bajo el agua. Y como en la realidad real no existen las sirenas, entonces es imposible. De todas maneras, la teoría también dice que el mundo de Doña Bárbara, que se desarrolla en un lugar muy preciso de la geografía de América del Sur, que es en Venezuela, en el llano, hasta podemos ir a los lugares donde sucedieron esas cosas en la ficción, eso es tan ficticio como y tan posible. No, posible no. Es, es tan ficticio como la historia de la sirenita, aunque uno sea más fantasioso que otro, o todos son igualmente ficticios. Porque fantasía y ficción no son lo mismo. Si no te gustó Doña Bárbara es porque no te ha llegado la edad. Eh, Estaba diciendo el otro día aquí, que se lo decía a Ariana Rivas. Para disfrutar un libro, para comprenderlo, uno tiene que tener la edad del autor. Eh, Puede ser la edad cronológica, la edad biológica, pero también puede ser la edad emocional, la edad psicológica. Grecia Suárez se está perdiendo esto, yo quiero que lo oiga. Bueno, lo va a oír cuando oiga la grabación, si la oye, ¿no? Vamos a ver si entra. Eso es exactamente lo que te pasa, que te obligaron a leerlo. Yo estaba diciendo la semana pasada, parece que tú no estabas, que el, el, el objetivo del programa de castellano de bachillerato en Venezuela y en muchos otros lugares, el objetivo parece ser
que los estudiantes odien la literatura y a los autores. A mí me pasó eso, por supuesto, con Doña Bárbara, que no la leí en bachillerato, pero sí leí algunos pedacitos. Y por supuesto que yo crecí pensando que Gallegos era un ogro y además aburrido y todo. Pero bueno, no me había llegado la edad. Y cuando me llegó la edad y probé leer la novela, era maravillosa y qué maravilla. No se trata de que me guste o no me guste, se trata de que la novela en sí misma, eso es algo que también nos enseña la teoría, la novela en sí misma tiene los valores que hacen falta para permanecer en el tiempo como una representación del ser humano. Ahí hay cosas que todos los seres humanos sienten, ahí hay cosas que todos los seres humanos piensan, cosas que hacen felices a los seres humanos, que los ponen tristes, que les hacen despertar ilusiones o que les hacen despertar frustraciones. Un libro permanece en la historia porque contiene esas cosas, contiene los sueños, los deseos, los complejos, las manías, todo lo que un ser humano tiene en su vida. Y ahora que nombras la Ilíada, que no he leído lo que dices, pero vi la palabra Ilíada, ese libro se escribió hace casi 3000 años y sigue emocionándonos porque tiene las cosas que uno tiene por dentro. Y las tenemos nosotros hoy en día, pero hace 200 años las tenía la gente que vivía hace 200 años. Y hace 1500 también. Ah, Seguirá permaneciendo, existiendo mientras el hombre sea como es. Em, a ver, hagan una lámina árbol de la Ilíada. ¿Qué significará eso? No, bueno, es que yo puse, el contexto es que bueno, que bueno, básicamente medio se quejó de que la educación, el modelo de educación de literatura en el liceo Mm. no es muy bueno, y eso es verdad, de que eso no es opinión impopular, es popó. Ay, si soy sincera, es popó. Y es que a mí al menos como que yo esperaba llegar a cuarto y que me enseñaran algo bien, pero no, y solamente un profesor me mandaba a hacer eso. Hagan una lámina árbol, o sea, que uno hiciera una lámina con forma de hoja explicando algo de la Ilíada y nadie se lo leyó. Todo el mundo se leyó el resumen y fue como que clown. Fue muy payaso. No, es que es un libro complejo. Un muchachito de 14 años, de 15, no puede leer eso solo. Y quizás sea mejor que no lo lea, pero habría que leer junto con él el resumen que está en el libro de la materia, porque algo le va a quedar para el futuro. Algún gusanito se queda ahí que se despierta 10 años después, o 20 o 35. Eh, y quizá las personas que preparan el programa, el libro, que son autores que saben de literatura, ellos saben que lo que hay que poner son esos pedacitos. Ponerlos a leer las 700 páginas no vale la pena, porque se va a lograr lo contrario. Pero resulta que los profesores no colaboran. Imagínate, hagan una lámina, y sí, una lámina sobre qué. O sea, a esa edad uno no tiene autonomía suficiente como en la universidad para ir a investigar y hacer un trabajo uno solo o en grupo, y que sea un trabajo que valga la pena. Porque en esa edad uno todavía, si me estuvieran viendo, estarían viendo como hacía mi abuela. A esa edad a uno todavía le chorrea la leche de la madre aquí de los labios. O sea, ¿qué idea tiene uno de nada? Pero los profesores están ahí para guiarlos a uno en eso y lo hacen muy mal. Bueno, pero yo no quiero hablar mal de los profesores de secundaria. Yo quiero hablar bien de los libros. Ay, tú sí eres exagerado. El cerebro de uno es como una chola vieja. Yo creo quizás lo contrario, porque está nuevecito. El cerebro está nuevecito. Y entonces, en realidad, lo que a uno le pongan ahí lo absorbe como una esponja. Ah, mira, una esponja, entonces. Sí, una esponja. Si, si no le acercas al agua, pues no chupa nada.
Asimismo, el cerebro del estudiante de bachillerato, si no le acercas el conocimiento, tampoco lo va a absorber. En bachillerato y en la universidad. Lo que pasa es que en la universidad ya uno está un poco más grande y uno sabe que es responsabilidad de uno hacer gran parte del trabajo por sí mismo. Los profesores están para dar conocimiento, pero eh, el trabajo no lo puede hacer mayoritariamente el profesor. ¿Qué más tienen por ahí, chicos? Ay, Dios mío, ustedes están leyendo eso. Bueno, ¿qué más tienen por ahí? Qué pregunta tan fastidiosa. Sí, pero hay que agarrarle cariño, sí. Ustedes saben que una vez fue allá a la escuela de idioma un invitado, ¿no? Invitamos a un profesor del pedagógico. Yo lo invité, porque yo lo conocía de la Universidad Metropolitana, pero después de unos años resultó que estaba trabajando en el pedagógico. Y entonces él es profesor de literatura. Y puso una lámina en que iba para adelante y para atrás, ¿no? Él decía, la gente dice que no le gusta la literatura, pero yo he estado estudiando por qué a la gente no le gusta la literatura y he descubierto que no le gusta porque no la lee y he descubierto que no la lee porque no le gusta y he descubierto que no le gusta porque no la lee. Es un círculo vicioso y lo que hay que hacer es romperlo. Por alguno de los lados hay que entrar. Entonces usted puede ser que decida entrar por la lectura. Ok, ponga al muchacho a leer, pero tiene que hacer algo para animarlo, no se aburra. Porque una vez que él se dé cuenta de que el aburrimiento viene, perdón, de que el no gustarle viene, de que se aburre, entonces ya está, ya comprendió, esto no lo leo. No, no, es una disciplina fastidiosa. No, cuando usted haga algo para que su alumno se enamore, en ese momento ya lo puede dejar solo. Bueno, mejor si lo acompaña un rato más. Es como cuando un niño está aprendiendo a manejar bicicleta. Uno le va sosteniendo, lo va sosteniendo por el sillón, por ejemplo, por la silla de la bicicleta, y lo va aguantando. Y hay un momento que uno dice, lo voy a soltar y no le voy a decir nada para que él siga. Cuando el niño se da cuenta de que los últimos 50 metros los ha recorrido él solo, sin que papá lo sostenga, ¡ah! ¡Qué salto de autoconfianza! Eso más o menos pasa con la lectura en los niños, en los adolescentes y en los primeros niveles de la universidad también. Primero tiene que llegar a uno a gustarle y después uno empieza a leer. Y una vez que uno lee, le empieza a gustar. Y una vez que a uno le gusta, uno lee. Como la vegetación y la lluvia. En los lugares donde no hay vegetación no llueve. Y en lugares donde no llueve, no hay vegetación. ¿Qué va, qué va a llover donde no hace falta? No hay semilla para crecer, ¿para qué va a llover? Y si no hay mata que regar, ¿para qué va a llover? Y al mismo tiempo, si no llueve, la semilla no crece. Así, en efecto, así es. Cuando uno lo prueba, uno sabe si le gusta o no. Sí, señor. Gracias por decir eso, Suárez. You never know if you never try, dice Aisha. Como dicen en High School Musical. Ese es otro musical que... El profesor no entiende la referencia porque no le gustan los musicales, pero es una canción muy buena y básicamente lo que nunca sabes si no lo pruebas. Pero ese musical sí. Y está muy bien. La historia está muy bien. A mí me fastidia que de repente se pongan a cantar en mitad de la historia. Ah, entonces sí le gusta High School Musical. Fíjate que no dije dije que la historia estaba bien. Ah, creo que lo mejor son las canciones, pero vamos a decir que la historia está bien. Aunque me encanta criticar que Gabriela es medio estúpida, pero ok. Ay, ahora no sé quién es Gabriela.
La protagonista, la de, ay no, yo no puedo cantar en frente al público, pero se mete en el grupo de teatro. Yo no entendí. Amiga, no eres coherente, no eres homogénea ontológicamente. ¡Oh, qué maravilla! No es verosímil. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa cariño? Otro adjetivo. Bueno, Adara, no parece. Parece que leyeras mucho. Y parece que leyeras por gusto. Ah, mira, qué interesante esto que dice Suárez. Que esta Gabriela, la Gabriela de High School Musical, se autoanula. Sí, puede ser, puede ser. González dice, tengo el internet espantoso, me debo retirar, pero muchas gracias por su tiempo. Es un placer. Ya verás la grabación. Ahora le por gusto, porque adquirí el gusto. Claro, sí, siempre es un gusto adquirido en realidad, porque es un gusto cultural, no es natural. En realidad lo natural es rechazarlo porque, ay, qué fastidio. Eso no consiste, como todo en la naturaleza, en levantar la mano y coger un mango y comérselo. La actividad de leer, primero hay que entrenarse. Imagínate, primero hay que aprenderse el alfabeto, después hay que aprender cómo se combinan las letras, y después hay que ir sí, por sílaba, después por palabra, después por oraciones, y qué fastidio que, tienes que estar pendiente porque esta letra no se pronuncia, y después cuando viene aquella letra tienes que poner una M y no una N, y después las reglas, ¿no? Y en la naturaleza, los animales y el hombre cuando vivía en la naturaleza silvestre, pues no tenía que hacer nada de eso. Y después de eso, cuando uno empieza a leer, lo que implica leer autónomamente, uno solo, aunque uno sea niño, son cosas muy difíciles de hacer. Es natural que a la gente no le guste leer. Uy, ¿qué estoy diciendo? Pero sí, es natural porque implica muchas actividades mentales difíciles, para las cuales hace falta entrenamiento. Eso no es como caminar, que uno sin intentarlo siquiera lo va a terminar haciendo. No es como respirar, ni cuando está dormido deja de hacerlo. Em, Se requiere un nivel de atención y una conciencia de los significados, y estar pendiente de que esta palabra significa aquello y esta otra cuando está junto con esta, entonces es diferente, etcétera. Es muy difícil. Mm, claro que después uno descubre que a cambio de ese esfuerzo que uno hace, hay un disfrute, hay un placer, entonces uno dice, está bien, está bien. Yo con gusto pago ese precio para disfrutar de lo que yo siento cuando leo. Como cuando uno le dice, mira que la entrada del cine cuesta $400, no importa, lo pago, porque yo sé que allá adentro voy a sentir una cosa buenísima. Eh, Lo que van escribiendo se me va quedando muy atrás. Vamos a ver si amplío esto. No tienen buenos micrófonos. No, ahora leo por gusto porque adquirí el gusto. Sí, hay que adquirirlo, no es natural. El profesor reconociendo. Ubica quiénes somos. Eso es un icónico. Eso es icónico. Eso sí es icónico. No sé si entiendo la pregunta. Ubica quiénes somos. O sea, como que sí sabe quiénes somos, de que, bueno, ella es la que comentó en el foro, ella es alguien que dijo algo chistoso, porque es que los profesores Sí, solamente es como que un estudiante más, no recuerdo quién eres. sí. Sobre todo, si no pones tu foto, ja, no te voy a reconocer. Pero sí, vi tu nombre ahí, supe que eras la preguntona de hoy. ¿Cómo fomentar la lectura en los niños?
Esa es una pregunta seria, porque podemos pasar la tarde y la noche hablando de eso. Yo he pasado la vida entera tratando de hacer eso con la gente chiquita que está alrededor mío. Comenzó por obligación y terminó por gusto. Me interesé, dice Adara, en la lectura gracias a los pilares de la tierra, como dato curioso. No recuerdo los pilares de la tierra. Soy yo aceptando pagar para sentir algo. Em, una cosa que se puede hacer, que se recomienda mucho hacer para fomentar la lectura en los niños, Suárez, es leer delante de ellos. No leerles, no tiene que ser leerles todo el tiempo ni ponerlos a leer y mucho menos obligarlos. Eso jamás. Una cosa que siempre se recomienda es que el adulto dé el ejemplo de leer por placer, que el niño pase y vea que lo que tú estás haciendo es leer. Mi suegra, que es maestra, siempre le dice a las madres que la llaman, ¿no? Usted haga lo que usted quiere que su hijo haga. Por ejemplo, si usted se reúne con su vecina a chismear en su casa, pues la niña va a chismear. Si usted fuma, su hija un día fumará. Pero si usted se pone a rezar, pues la niña va a rezar. Si usted se pone a leer, la niña va a leer. Si usted juega fútbol, su hijo va a jugar fútbol. Si usted va al teatro, su hijo va a ir al teatro. Entonces usted se sienta normalmente a rezar, perdón, a leer, iba a decir. Usted simplemente está ahí leyendo, pasa una hora leyendo de verdad, porque le gusta hacerlo. Y si no le gusta, disimule. El niño va a crecer con la idea de que esa es una actividad que se hace, que, que habría que hacer. Pues bueno, mi papá lo hacía, mi mamá lo hacía, pero yo también lo hago. Ustedes no han visto cómo los actores tienen hijos que al final se convierten en actores. Yo creo que Daniela Alvarado es actriz porque su papá y su mamá eran actores. Bueno, debe haber otras razones, ¿no? Pero qué fácil tiene la muchacha la decisión de lo que va a hacer en la vida si ve ese ejemplo en su casa. Eh, Otra cosa que se puede hacer para estimular a los niños a la lectura es leerles. Y hay muchas ocasiones durante el día en las que se puede leer a los niños. Una de las más bellas es al final del día, cuando se van a dormir. Para eso el niño tiene que hacer ciertas cosas, como por ejemplo acostarse temprano. Aceptar que se tiene que acostar temprano, porque el premio es que le van a leer una historia. Y las historias de los libros de los niños siempre son entretenidas. Les va a gustar, aunque se duerman, ¿no? Porque si están muy cansados se van a terminar durmiendo. Pero no importa. Uno a veces se puede lamentar, ah, mira, se quedó dormido, no supo el final, o no supo lo que le pasó a fulano. Se durmió cuando estaban pasando por encima del volcán y no supo. Bueno, no importa. Lo que le hace bien ese día es quedarse dormido oyendo la historia. Es más, oyendo la voz de la persona que le cuenta, que puede ser leído, puede ser contado. Dormirse oyendo la voz de mamá, la voz de papá, la voz del que hace eso en la familia, eh, eso crea una situación psicológica que conduce al niño a esa misma actividad. Se va a acabar el tiempo otra vez. Eh, Siempre pasa eso cuando uno está disfrutando lo que hace. Se acaba demasiado temprano. Bueno, otra cosa es ir a comprar libros con el niño. O, cuando uno es pobre como yo, no ir a comprar libros, sino ir a verlos, a ver qué hay de nuevo. Y cuando uno se tropieza con un libro conocido, echarle el cuento al niño acerca de lo que hay en ese libro. Echarle el cuento de lo que uno aprendió con esa historia. Echarle el cuento de cómo uno supo de la existencia de ese libro, cómo se encontró con él la primera vez, quién se lo presentó, quién se lo leyó. Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo me encuentro con un libro y le digo a mi niña, ay, este libro me lo regaló mi tía Yolanda cuando yo era chiquita. Me lo trajo de Cuba.
Yo tengo un libro que mi tía me trajo de Cuba, ¿no? Que fue el primer libro que yo leí entero, que se titula Los tres gordinflones, que es un clásico de la literatura infantil, escrita por un ruso que se llama Yuri Olesha. Caramba, ¿alguien puede copiar el chat? Que aquí me dice que tengo 23 mensajes nuevos que no he leído y no voy a poder leer, eh, pero me gustaría muchísimo leerlos. No, no, solamente soy yo diciendo boberías otra vez. Bueno, quiero leer estas boberías tuyas, no hay problema. Mm, El ok, día que no quieras, el día que no quieras que yo lea tus boberías, pues no venga. no, sí Eso vengo. suena feo, eso suena feo, pero no, es que las boberías, aunque tú digas que son boberías, las quiero leer. Por favor, guárdame eso, porque no quiero detenerme a leerlas, sino continuar lo que estoy diciendo. Entonces uno puede, por ejemplo, hablarle a los niños del libro. Aunque no haya libros en la casa, que es una cosa muy mala, esa es otra cosa que se podría hacer, tener libros en la casa. Em, Aunque no haya libros presentes, uno puede hablar de ellos, los libros que uno ha leído. Em, por ejemplo, cuando nació mi niña, yo dije en la sala de parto, mira, parece la hija de Gulliver, porque era grandísima, ¿no? Eh, y ahora a cada rato yo menciono a Gulliver y ella sabe quién es. No porque lo dije aquella vez, sino porque yo le he contado el cuento de Gulliver. Y a veces me sorprende diciéndome unas cosas y yo le digo, ¿qué es eso? Ay, papi, tú me contaste del señor aquel que hizo tal cosa. Ah, claro, yo te conté eso. Que como le comento, como le comento tan frecuentemente acerca de libros, bueno, algunos no me acuerdo que se los he contado. Y hay, bueno, un montón de cosas que uno puede hacer para estimular a los niños a leer. Eh, no hay que tener angustia con eso. Ya no me acuerdo de quién preguntó. Grecia, ¿no? Ya no me acuerdo de quién preguntó, pero no importa. Lo que no hay que tener es angustia, no hay que apurarse, no hay que presionar mucho. No hay que presionar mucho porque cuando se trata de la escuela, bueno, hay que presionar un poquito. Porque la escuela también puede ser que no nos guste o no les guste a los niños. A mí no me gusta, yo todavía no quiero ir a preescolar. Eh, lo que pasa es que la escuela es obligatoria, ¿no? Entonces, hay que presionar un poquitín para que se despierten, para que se cepillen los dientes, desayunen y se vayan. Pero bueno, con el conocimiento hay que tratar de entrar con suavidad, porque si es a los trancazos, nadie va a querer. Este, no, y aunque el niño logre entrar, pues tampoco va a aprender nada porque es a los trancazos. Total, yo creía que íbamos a hablar de la ficción y estamos hablando de otra cosa, de educación, que tiene muchísimo que ver. Pero bueno, gracias por conducir la conversación hacia esto, porque el asunto de esos conceptos de esta semana es bien denso. Bueno, quedan unos minutos. ¿Quién quiere preguntar algo más? Creo que alguien mencionó aquí lo de la voz. Yo tengo una amiga que se llama Raquel Díaz, que tenía un hijo que era poeta. Era. El muchacho murió en un accidente a los 16 años. Pero él era poeta. Y ella cuenta que cuando eran pequeños, él y su hermano, ella les leía todas las noches, leía varias cosas. Y hubo un día en que ella encontró un trabajo que le quitaba mucho más tiempo del que tenía antes, ¿no? Y entonces, cuando ella llegaba a casa, ya ellos estaban durmiendo. O ella llegaba temprano y estaba tan cansada que no aguantaba y se dormía y no llegaba a leerle nada a los niños. Y entonces trataba de solucionar eso comprando libros y se los dejaba a los niños ahí. Y ustedes saben leer, ¿por qué no lo leen? Y, y entonces, bueno, los niños lo intentaron, pero después de unos días, cuenta ella, este es el meollo de la historia, después de unos días, el niño mayor, que era el que más tarde era poeta, que más tarde fue poeta, le dice, mamá,
no, yo no voy a seguir intentando leer esos libros porque no, ¿qué no te gustan? Son muy largos, son aburridos. No, no, no. Es que a mí lo que me gusta es tu voz. Y tú, si tú estás leyendo, tú estás hablando, yo duermo tranquilo. Tu voz es lo que yo quiero oír. Bueno, uno siempre quiere oír la voz de sus padres. Y con esa voz, los padres pueden inyectarle a uno lo que sea. No me sigan haciendo llorar, por favor. Ay, qué profe, qué bonita historia. Sí, sí, es muy bonito. Cuando murió este muchacho, esta madre se puso a recorrer todo el edificio donde vivían porque él escribía sus poemas en las paredes del edificio. Y entonces ella recogió todos esos poemas y los publicó. Bueno, entonces parece que el minuto que queda podemos dedicarlo a las despedidas. Si no tienen más comentarios, más preguntas, etcétera. Ah, bueno, profe, primero que nada, disculpe que no pude estar en la primera parte, pero la veré cuando la suba. Pero Ujú. lo que estudié en esta parte es súper interesante, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ti, Janesca. Supongo que se pronuncia Janesca. Sí, profe, Janet. Muy bien. Esos nombres que nos dan, horribles. Bueno, entonces ciertamente fue un placer, chicas. Al principio había un muchacho, no me acuerdo quién era, pero ahora todos son niñas. Em, Está bien, ese también es un mundo posible. Entonces nos vemos, bueno, ya no sé cuándo va a ser que nos veamos, pero el miércoles, el jueves que viene nos volveremos a reunir para conversar sobre el contenido de esa semana. Ha sido un placer, chicas. Dios me las bendiga. Gracias. Gracias, profe. Amén. Bye bye. Chao. Chao. La semana que viene vendré con más preguntas, así que Muy prepárense. bien, muy bien. No vengas sin preguntas. Chao.